En la línea telefónica, el doctor Vicente Sánchez Munguía, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Estudios de América Latina Contemporánea, en Ciencia Política, del Instituto Universitario Ortega y Gasset y de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene estudios doctorales en Gestión Pública, de la Facultad de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras cosas, porque me podría llevar todo el programa platicando acerca de su perfil. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David, buenos días, ¿qué tal? Pues gracias por tomarnos la llamada, doctor. Pues la primera reflexión que viene tras la fuga del Chapo Guzmán, ¿qué es lo primero que le viene a la mente en un análisis político cuando se entera del caso, doctor? Pues mira el gran golpe político al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Digo, además en su gira internacional por Francia, me imagino que esto significa si ya se daba casi por terminada el sexenio a la mitad de su periodo, pues ahora con esto seguramente prácticamente pues ya no tiene mucho que hacer, digamos, en lo que le resta, ¿no? ¿Qué podría representar esto para, por un lado, la seguridad nacional y por otro, doctor, para la imagen de México a la comunidad internacional? Pues justo, yo creo que la imagen, yo haría una diferencia, digo, creo que es una imagen del gobierno mexicano, no de México, porque el gobierno mexicano no es México, ¿eh? Muy bien. Y creo que ahí, pues, ya venía muy lastimada la imagen de por sí por todos los escándalos que ha habido y la incompetencia que ha mostrado para resolver cuestiones relacionadas con la seguridad. Pero esto es el cacabose, no digo un personaje como el del capo que se les escapa, que lo tienen supuestamente vigilado las 24 horas con una cámara en un espacio donde no hay punto ciego. Pues qué te puede decir de cómo funcionan las instituciones en este país. ¿Qué hay de lo que me comentaba al inicio, doctor, del viaje a Francia? ¿Y qué lectura podría tener que se dé en este momento? O que, por ejemplo, no se regresara, que el que se regresó fue Osorio Chong. ¿Es importante ese detalle? Pues pienso que para la sensibilidad de la sociedad y digamos a cómo estamos, hubiera sido a lo mejor no tan útil en términos prácticos, pero a lo mejor en términos simbólicos de la importancia que le estaba dando a la situación, ¿no? Pero bueno, uno no sabe, tampoco la reacción que tuvo fue así como muy elocuente en términos de dar mayor detalle, ¿no? ¿Habría algún efecto, por ejemplo, en la relación entre México y Estados Unidos? Ahí creo que sí. Porque ahí sí se podría percibir algo más delicado, ¿no, doctor? Ah, sí, claro, y ahí sí, digo, aunque sabemos que formalmente los americanos dijeron de inmediato que estaban dispuestos a cooperar para recapturarlo y no sé cuántas cosas, extraoficialmente se ha dicho por diferentes medios que hay bastante molestia en los Estados Unidos, en el gobierno, por esto que ocurrió, ¿no? Además porque ellos también estuvieron invirtiendo, diríamos, en la inteligencia para hacer la captura anterior. Esto nos obliga a hablar también, como ya lo dejó entrever doctor Vicente Sánchez Munguía, con la credibilidad de las instituciones, porque es increíble ver los efectos de un hecho de esta naturaleza, por ejemplo, en redes sociales, ¿no, doctor? Por ejemplo, sí, bueno, es una muestra de cómo, digo, el nivel de credibilidad que pueden tener para nosotros. Imagínate que para nosotros el nivel de credibilidad que tienen las autoridades está en ese talante. Imagínate lo que pueden pensar fuera del país, ¿no? Entonces, para los americanos, sobre todo, pues, ¿cuál es la institución, la interlocutora que puede ser más confiable en este momento? Pues no, yo creo que tampoco saben en realidad quién es el que en quién pueden confiar para mantener una relación en la que se maneja información pues sensible, como dicen ellos, ¿no? ¿Dónde ve el punto más importante, el más álgido de este conflicto de seguridad de nuestro país? Vaya, ¿hacia dónde deberían de enfocarse los esfuerzos? Pues creo que esto demuestra que en realidad la estrategia que habían seguido que estaba focalizada sobre todo en la captura de líderes de las organizaciones dedicadas al narcotráfico u otras actividades delictivas, no es la mejor en el sentido de que
pues si se les escapa se les escapa el mayor capo de todas estas organizaciones, además sabiendo que justamente el cartel de Sinaloa, como se le llama a esta organización encabezada por el Chapo Guzmán, es la que más túneles había perforado o se le atribuían sobre todo en Baja California o en otras partes de la frontera, o sea que maneja toda una logística y una tecnología para hacer tipo de cosas, y entonces nunca lo consideraron eso, ¿no? Entonces, habría que pensar también en algún efecto derivado de esta fuga para Baja California, por ejemplo, en materia de estrategias de seguridad o de reconformación de grupos. Supongo que nunca perdió esa organización realmente el control de ese tipo de cuestiones, como hemos visto hace creo quizá mes y medio, que fue el último túnel que lograron por ahí descubrir, ¿no? Entonces y ha habido algunas reyertas más entre narcomenudistas, según se dice aquí, pero nunca se ha dicho que el cartel de Sinaloa haya perdido el carácter de organización hegemónica en esta zona de la frontera. Doctor, creo que más bien se reforzaría su presencia probablemente, pero a lo mejor el Estado mexicano reacciona también a tomar medidas más severas de control. Está por verse, ¿no? Pues estaremos muy atentos, doctor. Si le pidiera un mensaje para los bajacalifornianos, sobre todo para todos los mexicanos, pero específicamente para quienes residimos en esta área, ¿con qué nos debemos de quedar como ciudadanos luego de la fuga del Chapo? No, pues hay que mantener la mirada crítica hacia el gobierno, y yo creo que en términos de nuestra vida cotidiana, pues mantenernos alerta por si, como usted menciona, hay algún tipo de reacción que pudiera ponernos en riesgo en términos de cómo se manejan este tipo de organizaciones en el control de sus territorios. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Le agradezco agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Creo que sí, buenos días. Gracias. Es el doctor Vicente Sánchez Munguía, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, con estas reflexiones en torno a la fuga del Chapo Guzmán. Me quedo con lo siguiente, nos dice el doctor Sánchez Munguía: el gobierno mexicano no es México.